momento, un fuerte temblor de tierra conmovió una zona del territorio situado inmediatamente al sur de Nápoles. Era una zona fértil, rica y muy poblada. Se cultivaban viñedos, olivares y huertos. Estaba cubierta de hermosas aldeas donde los romanos adinerados llegaban para pasar el verano. Allí se levantaban ciudades muy pobladas. Pompeya, la mayor, contaba con 20.000 habitantes aproximadamente venidos del norte, en su gran mayoría. El terremoto causó importantes daños. En Pompeya se derrumbaron las columnas del foro, los techos y el pórtico de algunos edificios públicos y muchas casas. Y sin embargo, todo esto no fue más que el preaviso de una desgracia mucho más grave que había de abatirse sobre aquellos lugares 17 años más tarde. La vida había recobrado su antigua actividad, porque los hombres confiados olvidan pronto las amenazas de la naturaleza. Los agricultores se disponían a la recolección, que desde largos años atrás no se presentaba tan abundante. Las villas hospedaban a los ricos veraneantes, las ciudades servían de mercaderes, los marineros, esclavos y gladiadores. Solo los edificios con sus muros resquebrajados y las columnas todavía yacentes en tierra recordaban la calamidad pasada. Corría el mes de agosto del año 79. Una nube negruzca apareció cierto día sobre la cumbre del monte que dominaba la zona. El Vesubio, en cuya ladera cubierta de bosque se solía cazar jabalíes. Nadie suponía que aquel monte fuera un volcán, y que desde hacía 1500 años venía preparando bajo su cráter cerrado una terrible descarga de magma incandescente y de gas. La pequeña nube que ahora envolvía su cumbre, y que ningún viento alcanzaba a disipar, estaba formada por las primeras exhalaciones que se filtraban por las grietas del cráter. Pero nadie sabía esto, y nadie pensó en huir. Al mediodía del día 24, explotó la terrible carga, y en la cumbre del monte se produjo una abertura enorme de la cual salía proyectada hacia arriba una gigantesca columna de fuego y humo. A velocidad vertiginosa la columna ascendió en el cielo hasta una altura increíble. Después comenzó a ensancharse. Tomó la característica forma de hongo que hoy conocemos por las imágenes de las explosiones atómicas. Un observador de entonces la comparó justamente con la forma de un pino marítimo. Y en los campos de los alrededores decenas de miles de personas, tras escuchar la tremenda detonación, observaron el aterrador espectáculo. ¿Qué era aquella nube negra? ¿Qué la había producido? ¿Por qué continuaba extendiéndose como si quisiera cubrir todo el cielo? La monstruosa nube se ensanchó tanto que llegó sobre la ciudad de Pompeya y los burgos vecinos. Era mediodía, pero había oscurecido como si ya hubiera llegado el atardecer. Toda la población se había lanzado a las calles y observaba el fenómeno, no sin cierto estupor, cuando oyó a su alrededor un puntear de golpes, como los comienzos de una granizada. El rumor incipiente se convirtió en chaparrón denso e ininterrumpido, y enseguida de aquella espantosa nube se desató una lluvia de piedras. Eran pequeñas, esponjosas, semejantes a las piedras pobres. Cubriéndose las cabezas, todos corrieron a refugiarse en sus casas. ¿Qué había ocurrido? La enorme presión contenida en el interior del volcán proyectaba ininterrumpidamente a gran altura miríades de gotas y grumos de magma incandescente. Estas pequeñas masas durante su vuelo se enfriaban y solidificándose se transformaban en piedras.
los casquijos de lava. Pocos pensaron en huir lejos, a distancia de aquella capa negra que se estaba extendiendo por el cielo. La mayoría se encerró en sus casas esperando que el raro fenómeno cesara. Pero por las calles y en los jardines la capa de casquijo caído fue alcanzando en poco tiempo muchos palmos de altura. Algún techo comenzó a crujir bajo el peso cada vez mayor. Y aunque era aún de día, reinaba una oscuridad absoluta, antinatural. No la oscuridad de la noche, dijo un testigo, sino las tenebrosidades de un lugar cerrado y sin salida. Entonces fue cuando las laderas del monte comenzaron a descender densas ráfagas de gas que se producían en el interior del cráter. Era óxido carbónico y anhídrido carbónico, dos gases mortíferos. A todo esto se escucharon algunas sacudidas de terremoto. Los crujidos de los techos se sucedían ahora ya uno tras otro. La población de Pompeya comprendió finalmente la magnitud del peligro. Muchos abrieron con gran esfuerzo las puertas de sus casas y huyeron a las calles a la luz de las antorchas. Algunos esperaban encontrar reparo bajo las bóvedas de algún edificio sólido. Otros intentaban alcanzar las puertas de la ciudad y huir hacia el campo, pero ya era demasiado tarde. Las nubes bajas de gas venenoso los hicieron caer asfixiados mientras corrían a ciegas. Muchos prefirieron resistir cerrados en sus casas y fueron muertos por los derrumbamientos o por el gas que se filtraba por todas partes, o peor aún, fueron sepultados vivos, porque la caída de cenizas y casquijos continuó ininterrumpidamente durante 3 días. Cuando al amanecer del 27 de agosto el Vesubio se calmó y el sol del verano volvió a lucir al sur del volcán, donde antes había una llanura sonriente y pomblada, se extendía un desierto de cenizas y muerte. Bajo el desierto yacía Pompeya. Pompeya constituye el único caso en el mundo de una ciudad que en el lapso de pocas horas haya pasado de la vida más intensa a la muerte y sepultura inmediatas y totales. Hace unos 2 siglos se comenzó a excavar en la espesa costra de cenizas que sepultó a la ciudad y que la ha conservado. Y he aquí que la ciudad del mundo antiguo, una ciudad de hace 1914 años, se presenta hoy entera y casi intacta. Hoy hemos presentado Pompeya.